La sobrecalificación para los puestos. Hablamos de que hay gente que hay que desarrollarle competencias, Sí, pero hay gente que también está sobrecalificada para ciertos puestos, pero las situaciones laborales en el país a veces han estado de la fregada, sí. donde pues estamos buscando, han estado buscando, o hemos estado buscando, me ha tocado estar buscando trabajo y que de repente me dicen, ¿sabes qué? Es que estás sobrecalificado Mm, o tuviste un sueldo muy alto y no te puedo pagar un sueldo así. Entonces, si yo te contrato con un sueldo a la mitad de lo que venías ganando, pues te me vas a ir en cuanto encuentres otro trabajo. Pues no lo voy a encontrar. Tengo 6 meses buscándolo y no encuentro un claro. sueldo que donde me paguen eso. Entonces, pero si estás dispuesto a volver a empezar en el tema económico o financiero, pues dentro de la organización. Ujú. Recordé que en cierto reclutamiento que hice también para alguna empresa, llegaba gente de cierta edad, ¿qué te gusta? De 55, 60 años, y ellos sí llegaban con mucho, pues mucho miedo realmente, ¿no? Incluso me lo decían, tengo miedo de que no me contrates por mi edad, y ahí sí una gran palomita a estas últimas empresas con las que pude colaborar en ese sentido, que ya abren un rango de edades mucho más, lo hacen más amplio, ¿no? Y que le dan trabajo a personas de más edad, porque sí es complicado encontrar trabajo a cierta edad, Gabriel. Ahora, otra cosa bien importante. Muchos de los chavos que actualmente están buscando trabajo ya no buscan la permanencia dentro de las empresas. ¿Sí? Regresando al tema, ya no la buscan. Entonces, les da igual durar un año, no están buscando durar 10, Sí. porque necesitan movilidad, necesitan actividad, necesitan creatividad, necesitan estar cambiando de una situación más acelerada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los dementes que nos escuchan el día de hoy, todos aquellos empresarios que siguen por aquí nuestros podcasts. Hoy tenemos un tema súper interesante que vamos a platicar. Edson, lo hemos hablado, lo hemos charlado en varias ocasiones, en varias juntas de negocios y otras Sí. en otras carnes asadas. Siempre hemos hablado de ascensos que son descensos, así le vamos a llamar al capítulo. Muy bien, suele suceder, ¿no? Bienvenidos a nuestros escuchas a Demente Empresarial. Y pues bueno, Gabriel, arrancamos con el tema, ¿no? Ascensos que son descensos. Ascensos que son descensos. Para nuestros escuchas, ¿qué quiere decir esto, Gabriel? Mira, todas las empresas tienen un proceso de selección o deberían de tener un proceso de selección de personal, donde identificas cuáles son las competencias. Ahorita vamos a hablar del tema de competencias. Las competencias, bueno, las competencias laborales son todas las habilidades adquiridas que ya tiene que tener la persona para desempeñar cierta función, de acuerdo al perfil de puesto de esa función. Esas son las competencias, ¿no? Se supone que cada empresa debe tener bien desarrolladas cuáles son las que necesita para ciertas funciones clave dentro de la organización. Desde tu proceso de selección empieza esta aventura. Hay una máxima que yo conocí en FEMSA, trabajé muchos años en FEMSA, como coordinador de recursos humanos y después en otras áreas, y decía, la persona indicada en el puesto indicado. ¿Sí? Esa es una clave súper, súper fregona que te dirige lo que es todo tu proceso de reclutamiento y selección de personal. Sin embargo, muchas empresas no empiezan con este proceso adecuadamente, Sí, de acuerdo. desde que no tienen un perfil diseñado para cada puesto, para cada función. En ese sentido, me ha tocado escuchar muchas veces que estás reclutando y tienes tiempo reclutando, pero no encuentras precisamente a ese, eh, ¿cómo decirlo? A esa persona de oro que va a venir a adquirir realmente el puesto para el que está Al hecho, ¿no? garbanzo dorado, Al ¿no? garbanzo dorado, ¿no? Ok. No tazo dorado, no hay que confundirlo. Al garbanzo dorado, no, a la persona adecuada para el puesto y que va a tener todas las competencias necesarias y que va a ser especialista en eso, en lo que lo vas a poner, en eso en donde, para lo que lo estás buscando. Entonces, se da que con el tiempo empiezas a ver que se desarrolla, que es muy bueno, Gabriel, Sí. que de pronto si ese se desenvuelve en el área de ventas, pues te está haciendo unas ventas increíbles y dices, oye, pues él se ve que es muy buen vendedor, ahora lo voy a poner de gerente de los vendedores. ¿Eso lo crees adecuado? No, es que realmente no es adecuado. Vamos a dar un poquito de contexto el por qué. Ok, Resulta que, para empezar, como te dije, la mayoría de las empresas no tienen definido un perfil de puesto.
Definir un perfil de puesto requiere hacer un estudio muy, muy minucioso de cuáles son las metas que tiene cada función, cuáles son sus objetivos, cuáles son las características físicas del trabajo, intelectuales, de conocimientos básicos, ¿no? Sí. Una vez que tú tienes todos esos elementos, defines un perfil. También de acuerdo al mercado laboral de cada zona, donde identificas, bueno, cuáles son los sueldos que estás pagando para una persona que tiene esas competencias, qué experiencia necesitas que tenga para la función. Y vas definiendo tú una forma de cuál es tu trabajador ideal para esa función. ¿Qué pasa en la mayoría de las empresas? Creen que el proceso de reclutamiento es un proceso que más que un beneficio te genera un gasto Sí. o a veces te genera pérdida de tiempo. Entonces terminas diciendo o solicitando simplemente lo que tú piensas que debe de ser o características que tiene que tener una persona. Hablemos no solamente de ventas, de producción, de operaciones, de los puestos que tú quieras dentro de una empresa. Sí, ahora, todos esos puestos sí llevan una curva de aprendizaje, aunque ya tenga competencias requeridas. El nuevo candidato tiene que adaptarse a la empresa. Es muy probable que tenga una cultura muy diferente de trabajo de donde viene a donde está entrando. Entonces también existe, ¿no? Esa curva de aprendizaje que es muy importante, que vaya absorbiendo para que pueda impactarte y sea un colaborador de éxito, ¿no? Sí, es lo que al final buscas es que se empate todo lo que son las experiencia profesional y el perfil profesional de los candidatos a la función que estás realizando. Esa es la clave ideal que te pueda dar cierta certidumbre de que vas a tener una persona productiva, que va a tener una curva de aprendizaje sobre, como bien mencionas, sobre la empresa, sobre la cultura de la empresa, los procesos dentro de la empresa. Y ese periodo normalmente de adaptabilidad o de adaptación a veces te llevas muchas sorpresas, Sí, ¿sí? Por ejemplo, que tú contratas un vendedor o reclutas vendedores. Vamos a enfocarnos un poquito en el tema comercial, que es donde normalmente sucede. sí. Contratas vendedores y resulta que contrataste a un vendedor que era tenía una excelentes referencias como vendedor de, no sé, de artículos de una refaccionaria de carros y era el mejor vendedor y tuvo los premios durante mucho tiempo y lo quieres meter a vender, digamos, balones de fútbol, Claro, ah, totalmente distinto, ¿no? completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, pero el que sabe vender, ¿no? No está del todo errado. Las bases de las ventas normalmente son las mismas. Tienes que tener una persona extrovertida, que no le importe abordar a nuevos Que clientes, aguante el no, que aguante el que no. aguante el no, que sea resiliente, todo lo Totalmente. que dice, ¿no? Tolerante a la frustración, Sí, ¿sí? Significa que tiene que aguantar vara un buen un buen rato, rato. ¿sí? Entonces, resulta que esas son las competencias bases, Ujú. al final, que necesitan. Sin embargo, cuando estás hablando de una función o de un producto especializado, ya no nada más te tienes que ir por esas competencias o esos soft skills que le llaman, ¿no? Al final, hay otros que son hard skills, que son ya Sí. la parte de las habilidades duras que tiene que tener el vendedor para poder desempeñar bien esta función, ¿no? Ahora, que él lo tenga no necesariamente quiere decir que va a poder transmitirle a un equipo de trabajo esas habilidades que él ya tiene o ella ya tiene. Conozco vendedoras muy buenas que son excelentes para vender, pero que no necesariamente son muy buenas para comunicarle a algún otro colaborador o compañero esas habilidades o ser experto en enseñarles. Claro. Entonces, aquí con tu experiencia, ¿qué crees que sea lo que falla? Porque de pronto puede tomar la decisión recursos humanos o el líder directo, ¿no? De esta persona decir, oye, pues aquí tenemos a un muy buen vendedor, necesita o podemos subirle de puesto. ¿Dónde falla? ¿Quién es? ¿Recursos humanos? Entre los dos, no sé, Gabriel, con tu Pues experiencia, mira, ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahí? de recursos humanos, la función que tiene la persona de recursos humanos es el poder buscar ese equilibrio. Muchas veces, la mayoría, es porque el jefe inmediato del área comercial de ventas, el gerente, dice: "No, quiero que me lo subas de puesto". Y es un dedazo, ¿no? Sí, sí, ¿Y por qué? Porque yo veo que es buen vendedor, tiene 6 meses llegando a la cuota. Ojo, los tiempos también es importante, tiene un año y le ha llegado siempre a las ventas y es excelente, etcétera. ¿Dónde falla? Otra vez regresamos al punto base. El perfil de un vendedor es diferente a un perfil de liderazgo de un gerente, de un coordinador de ventas, etcétera. Es diferente el perfil. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de temas de liderar un equipo de trabajo, de poder transmitir, de comunicación,
de desarrollo organizacional. Estás hablando que ya el vendedor, ya esa persona ya no se vuelve un vendedor, ya no es un vendedor. Ahora tiene que lidiar con gente, con otros vendedores que traen frustraciones y que no tienen el perfil, etcétera. Entonces, lo truenas. Sí, sí, sí. Aparte, todavía está la carga que le vas a poner de todo su otro equipo de trabajo que lo veía como un igual y de pronto lo pones a él, que venía ya Sí. desempeñándose, ¿verdad? Por cierto tiempo como un igual, vendiendo, incluso puede haber por ahí pues algunas rencillas, ¿no? Alguna situación de que a alguien no le parezca que él sea el adecuado y le pones esa figura al demás equipo y terminas por impactar a final de cuentas a todo el equipo. Y algo que podría parecer de principio una decisión muy buena, pues te puede jugar en contra, ¿no? Desintegras a tu equipo. Totalmente, sí. Desintegras a tu equipo definitivamente. ¿Por qué? Mira, un equipo consolidado de ventas, dentro todos los vendedores se ayudan, se conocen, etcétera, y de repente a uno de ellos, sin previo aviso a los demás, señores, a partir de esta sesión, ahora fulanito de tal es su jefe de todos ustedes y él los va Pero a ayudar ¿cómo? Pero porque ha llegado. ¿cómo? Sí, Entonces sí. empieza el hate, cabrón. Claro, claro. Empieza el hate con el, Sí, pues ahora ya te sientes mucho. Ahora ya te crees la mamá de los pollitos y sí, empiezan ese sentido de egos sí. juega totalmente en contra. Y aparte le pones esa presión al quien estás ascendiendo de puesto. Y pídele resultados a corto plazo ahora, pues sí, necesitas a alguien que Sí, le sea, pides a corto sí, ¿no? plazo. Necesitas ahora a alguien que sea súper fuerte con la frustración, como decíamos. Horrible, es horrible, es horrible. Me ha Sí, tocado ver equipos de trabajo muy, muy fregones en el tema de ventas, de producción, que por este tipo de decisiones han destruido completamente el equipo. Y después ya, ¿cómo lo regresas? O sea, ya no le puedes, ¿sabes qué? Siempre no. sí, ¿Sabes que ya siempre no? Lo desmotivas el equipo, ya no vuelve a regresar este muchacho o esta persona no vuelve a regresar a tener el mismo desempeño porque ahora se va a sentir el loser del equipo porque sí, no pudo con el ascenso, etcétera. Entonces, es bien importante cuidar todos estos temas, ¿no? sí. Esto es hablando de las funciones en sí, pero hay muchas otras implicaciones al ascender a una persona que después, sin hacerlo de una manera planificada, con un plan de desarrollo dentro de la organización, porque existen los planes que tienes que Sí. hacer, sí puedes llevar a una persona, por supuesto que lo puedes llevar de vendedor a gerente, pero tienes que llevar todo un proceso Pues con él. ya le diste a la pregunta que te quería hacer. Entonces, sabemos que sí se puede, porque también hemos visto historias de éxitos en empresas en donde sí sucede que de vendedor de pronto ya llegó a una dirección comercial, ¿no? Pero precisamente, para allá va la pregunta, ¿qué se necesita entonces en esos casos? ¿Qué son esos planes de los que me dices? ¿Cómo se llevan ese tipo de planes? ¿Cómo se ejecutan ya dentro de la empresa? Mira, todas las empresas normalmente, en mi experiencia, Edson, cuando ves un anuncio y tú te vas pues a postular para esa vacante, ves planes de desarrollo o desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Sin embargo, el plan de desarrollo dentro de una empresa es algo que debe de construirse desde el inicio del puesto, desde que tú describes cuál es la función de ese puesto, las actividades que va a hacer y demás, tienes que empezar a generar un plan de desarrollo. Es decir, metiste una persona, ya sabes que en un año te dio excelentes resultados. Entonces empiezas a platicar con él y empiezas a ver cuáles son las demás competencias ahora de liderazgo que debe de tener, de análisis de información, de delegación de funciones. Toda esa parte de líder lo tienes que empezar a desarrollarlo de una manera paulatina. Ok, Y la gente debe de ser abierto con todo su equipo de trabajo, decirle, fulano de tal está en este desarrollo. ¿Por ok, qué? Porque en un futuro lo tenemos visto, así como todos tienen la oportunidad de lograrlo, incluso puedes generar un tipo de competencia muy sana, sí, porque no todo tiene que ver con el tema del resultado en la venta, hablando específicamente del ejemplo de la venta, o con el resultado de los KPIs o de los indicadores que tiene. No todo tiene que ver con eso. También tienes que tomar en consideración el liderazgo que ejerce con el equipo de trabajo, si es o no. Imagínate, tienes un equipo de 5 vendedores estrellas. Identificas a todos están llegando a la venta, todos están llegando a las metas, pero resulta que uno es muy bueno para negociar, otro es muy bueno para cerrar, otro es muy bueno para abrir negocios o ujú, para abrir mercado, pero no todos tienen lo mismo. claro. ¿A quién vas a seleccionar para desarrollarlo a la gerencia? ¿A quién? Sin que los demás se te sientan.
¿Cómo lo harías? Bueno, es que esa es la pregunta difícil, ¿no? Ahí es en donde tiene que estar la visión del líder que está a- a- dispuesto a tomar la decisión y que a veces no sabe si va a ser la decisión adecuada, ¿no? Creo que tanto puede beneficiar como puede llevar a la rotación. Y tú y yo sabemos que la rotación dentro de los equipos de trabajo pues suelen ser, Es costosa. es costosa, es muy problemática. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo eliges? Te devuelvo la pregunta. En tu experiencia, ¿qué es? ¿Cuál es la clave en este La sentido? clave es identificar precisamente cuáles son las necesidades de la gerencia o del siguiente nivel a donde lo vas a ascender. Identifica las necesidades y empátalas con las personalidades de tus candidatos que tienes. Ahora, desarrolla previamente, ya tienes un plan de capacitación donde vas a incluir a esta persona para desarrollarlo en esas habilidades. Ok, ok. Ese es el proceso que te va a dar un buen resultado. De acuerdo, pero creo que cuando dices detectar esas necesidades, sí tendría que hacer entonces primero la empresa un análisis, una tipo radiografía, de saber exactamente qué es lo que quiere y hacia dónde la quiere llevar, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, haces tu análisis y lo que necesito aquí rápido es venta, tomo la decisión basado en eso, pero muchas veces no estamos viendo el mediano ni el largo plazo y vuelve otra vez lo mismo, puede venir esa rotación, puede venir el echar para atrás todo el trabajo que tenías, teniendo incluso buenos elementos que quitándolos de su lugar adecuado, pues van a terminar por destruir todo lo que está construido. Destruyes al equipo, ¿eh? Ujú. No nomás destruyes al que ascendiste. Sí, o sea, destruyes el equipo completo. Y ojo con eso, por eso hay que tomar decisiones siempre basados en ese tipo de situaciones y análisis. ¿Cuál consideras que puede ser otro tipo de destructor que puede impactar también negativamente en los equipos de trabajo? El sueldo. ¿Los sueldos? Ahí te va, el sueldo. Lógicamente, la mayoría de las personas que están en una función, pues tienen un sueldo base. Y cuando lo subes al siguiente nivel, pues tienen un sueldo que puede ser dos, tres, cuatro, muchas veces superior al sueldo que tienen, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gente que tengan y el nivel de responsabilidad que tiene esa función Sí. nueva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay ocasiones en que las empresas también dicen, bueno, oye, pues esta persona gana 10,000 en la función que tiene ahorita, por decir una cantidad, 10,000 pesos. El periodo es irrelevante, ¿no? Gana 10,000. Y la función que tiene el siguiente nivel, pues está cuatro veces lo que gana acá en esta función. Ojo, ¿qué pasa cuando a un vendedor le subes el sueldo el 300 o 400% en una semana, en una quincena, en un periodo de pago? Híjole, pasan muchas cosas. Pueden pasar muchas, muchas Unas cosas. muy buenas, hacer Unas muy carnita malas. asada y Claro. vámonos, vámonos a las Sí, águilas y sí, sí. vámonos a otros lados. Entonces, eso es muy bueno para el vendedor de principio, ¿no? Pero también existen situaciones donde se te puede perder en el camino. Ojo, también legalmente y fiscalmente no es bueno, no es tan bueno. Hay que llevar un escalafón. En base, mi sugerencia y mi experiencia, lo que he visto es, ponle metas a corto, mediano y largo plazo en la nueva función Ok. a la persona que está ascendiendo. Esto si se decide hacer, pues así como dices, ¿no? Que tomes a alguien que tenga un colaborador, que tenga las competencias necesarias, que lo creas adecuado, quieres correr el riesgo, lo corres, abórdalo entonces de esta manera Claro, en la que me estás lo que diciendo. tienes que hacer es, ahora, ponle metas a los 3 meses que ya lo ascendiste de puesto. Ujú. Lógicamente, pues es un primer cuestión de ingreso monetario, de aumento salarial inicial, ¿no? Cuando ya lo pones en la función. Pero no debe rebasar a mi recomendación más del 30% de lo que ya está ganando. Ok, lo puedes llevar con metas, con bonos, poco a Exactamente. poco. Lo llevas a 3 meses y le das su sueldo. Le pones indicadores que tiene que cumplir y Ok, lo sigues capacitando. Te llegó a los indicadores en los 3 meses, le vas a hacer otro ingreso, le vas a dar, perdón, otro aumento, ¿no? ok. ¿En base a qué? A ya resultados tangibles. Después le pones otra meta a 6 meses, Obviamente todo esto sin dejar de capacitarlo por supuesto. constantemente. Fíjate que uno de los retos que he encontrado últimamente en todo lo que nos hemos desenvuelto es encontrar que la mayoría de las empresas o algunas empresas están, están viendo el tema de capacitación como que cada vez que se acuerdan, como que una vez al mes, como que dos veces al mes, la capacitación no solo para los líderes, para todo un cuerpo de ventas, para todo un cuerpo de cobranza, para un cuerpo incluso administrativo.
tiene que ser diaria, tiene que ser por lo menos de 1 hora o 2 horas al día. Tomarnos esa partecita a lo mejor en la mañana, en donde venimos, traemos a lo mejor no mucha pila, empieza el líder saca avante y anima al equipo y empieza un programa de capacitación todos los días, porque todos los días podemos aprender cosas nuevas y todos los días podemos refrescar y recordar cosas que van a hacer que desenvolvamos nuestro papel profesionalmente de manera adecuada. Entonces, no dejarlo, es capacitación constante y sobre todo si estás creando un líder y estás generando un líder nuevo en tu empresa, ¿no? Hay que diferenciar 2 temas importantes, Edson. Una cosa es capacitación. La capacitación siempre tiene una estructura muy formal. Debe de tener una estructura formal. Puede ser capacitación, de aula, o puede ser capacitación operativa, puede ser diferentes tipos de capacitación. Pero una cosa es la capacitación y otra cosa es la instrucción. La instrucción es cuando yo te digo al día a día las tareas que tienes que hacer, cómo las debes de hacer y te puedo acompañar quizá a hacerlas en un par de ocasiones y te voy instruyendo cómo Claro, debes hacer. Una capacitación formal es un desarrollo de una habilidad nueva. claro. La capacitación va más enfocada a desarrollo de una habilidad o de manejo de una máquina o de manejo de diferentes Sí, sí, factores que sí, necesitas, un ¿no? proceso de venta, ¿no? Exactamente. Rápido, así se me ocurre. Cómo contactar a personas, a clientes difíciles, cómo sobrellevarlos, ¿no? Y que sabemos que eso en media hora no lo vas a aprender, No. en 15 minutos no lo vas a aprender, O pero si, nunca lo vas a o aprender. tal vez nunca no vas a tener la capacidad de aprenderlo, pero si lo estás llevando a la práctica y lo estás viendo seguido, seguido, pues es más probable, por pura lógica, que lo vas a aprender algún día, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, al final lo más importante aquí es considerar que la persona primeramente también esté dispuesta. Ojo, Ojo, sí. ojo, porque hay veces que decimos, no, tú eres bien fregón, tú eres bien chingón, tú eres el mejor vendedor y te vamos a subir de gerente. Y el chavo pues se deslumbra y bien padre, pero resulta que cuando ya la ve de veras, dice, ay, yo ni quería, o sea, Sí, la verdad es que no me interesaba, yo estaba bien a toda madre aquí en la parte de ventas, ganando muy bien con mis sí, comisiones sí. y me subes de puesto y me truenas. Llega el líder y le vende la idea, mira, Uy, sí, tú vas a claro. hacer, se te sube el ego y de pronto ya crees que vas a poder vender el producto en todo el país y pues resulta que no había habilidades Y ni llegaste y sí, bienvenido al mundo de los adultos, paps, porque ahora resulta que tienes que fregarte con otras cosas, ya no duermes porque tus vendedores, ya de los 5 nomás llegaron 2 a la meta de ventas y todos claro. estaban llegando antes y dices, ¿qué está pasando? Si cuando yo estaba de vendedor todos Sí, llegábamos y ahorita que estoy de líder ya no, entonces ya empiezas a cargarte responsabilidades diferentes y terminas tronando, terminas yéndote de la empresa porque no puedes con la función y terminan etiquetándote la empresa como que al final pues no la lograste, no lo hiciste cuando la responsabilidad está en haber hecho un ascenso que terminó siendo un descenso, ¿no? fíjate, en ese sentido me ha tocado ver algunas, o sí, llegué a tener alguna experiencia en la que noté que el líder ya desgastado en ese sentido, de pronto veía cosas que pues cuando era vendedor no veía. Pues llegó mal vestido este compañero que va Ese es llegando, un tema importante. llegó, y ahora noto que llegas 2 minutos tarde y me convierto en un tirano, ahora dejo de ser empático cuando antes lo era con mis compañeros, entonces pues bueno, son muchísimos los factores que pueden hacer que esto, lejos de ser una muy buena decisión, sea una muy mala decisión y que no siempre tiene que ser a mal. Digo, hay historias de éxito en donde lo entendemos. Llegaste a ser vendedor, estás hoy como líder, a lo mejor incluso en una dirección de alguna empresa y desarrollándolo muy bien, pero no es lo recomendable, creo yo. No sé qué opines. Creo que también hay veces que hay líderes muy buenos buscando esos puestos y que a veces la empresa por empeñarse en querer hacer crecer a un colaborador que ya está ahí, pues los deja ir o no los toma en cuenta, ¿no? Mira, es muy importante saber que existen dos tipos de reclutamiento, el externo y el interno. El reclutamiento interno es cuando tomas en consideración y abres una convocatoria o debes abrir una convocatoria interna donde les dices a todos, hey, señores, aquí está este puesto. El que desea participar, inscríbase en recursos humanos, ¿no? Y ahí van dos, tres y ya se inscriben. Y son los candidatos internos. Ahora, viene el reclutamiento externo cuando lo abres ya a especialistas que o vienen de otras empresas o etcétera, ¿no? Es muy importante definir muy bien que, qué tipo de perfil estás buscando. Si dentro de los, regresamos al mismo tema de los perfiles, si te fijas, tiene mucho que ver. Si identificas tú que de los candidatos que te llegaron, ninguno de ellos cubre realmente las perfiles básicos que buscas, búscale por fuera, papá. Búscale por fuera y es mucho más recomendable.
Ahora, tienes que saber cómo lo manejas hacia adentro, porque también te puede desmotivar un equipo. Decir, oye, pues de todos modos me estoy postulando y cada vez que abren un nuevo puesto y me traen a alguien de afuera, Sí, entonces, y muchas veces la empresa los hacen porque no tienen los planes de capacitación y desarrollo, no los tienen estructurados. Entonces, sí lo abren para quedar bien con la gente adentro, pero resulta que pues mejor me lo jalo de afuera porque yo sé que va a venir alguien con con sí, sí, sí. capacidades, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería la mejor decisión que podría tomar la empresa cuando no existen esas herramientas entonces? Desarrolla un plan de capacitación interno, es muy bueno porque motiva mucho a la gente Sí, y le genera mucha productividad cuando ven que realmente tienen oportunidades de desarrollo. Pero cuando no los tienes, mejor búscale por fuera. Y aún así, trayéndote una persona que puede ser un garbanzo dorado, como dijimos ahorita, sí, puede ser que ya una vez que entra a la función, se tope con pared. Porque resulta que venía de una estructura diferente, venía bien estructurado el chavo, venía de una empresa que tenía métodos o procesos mucho más sofisticados, mucho más automatizados, y acá le vas a entrar a la mano, papá. Le vas a empezar con el Excelito, y le vas a hacer acá, cuando ya venía de otros programas mucho más elevados, entonces sí, llega aquí y se te desmotiva. sí, 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 Porque sí, dice, oh, ¿dónde vine a caer? Aunque esté ganando más, ¿eh? sí, Aunque esté ganando más. Entonces, ojo, porque también hay gente sobrecalificada, ¿no? O te contratas, por ejemplo, para una empresa, digamos, tenemos un caso práctico, ¿no? Conocemos empresas donde de repente eh, el medio te exige que traigas zapato de trabajo, pantalón de mezclilla y que traigas pues, tu sombrero porque andas en el campo, andas en el sol, y vas a contratar a un gerente de ventas, ¿no? sí, Y resulta que buscas gerentes de ventas de primer nivel, de refaccionarios y demás, y te los traes y vienen trajeados, de sí. zapato, como debe de ser en una entrevista en teoría, pero resulta que llegan y, oye, pues ahora lo mandas a campo y quítate el traje y ponte las botas de trabajo, ¿no? Mira, creo que es un tema muy amplio. Le pegaste algo muy específico que creo que hemos vivido, que nos damos cuenta que está pasando. Y muy amplio el tema porque también aquí entra un factor que son las generaciones que vienen entrando al campo laboral, que traen también otra cultura y que el joven a lo mejor pues no desea, algunos sí, ¿no? Quieren venir trajeaditos, como dices, pero otros que a lo mejor no, que prefieren venir más informales. ¿Sabes qué? Yo prefiero, soy Godín, pero yo no quiero traer zapato, yo quiero traer tenis. Entonces creo que hay muchas empresas también que muy bien tomada la decisión se abren un poco en este sentido. A final de cuentas, el cómo te vistes, no creo yo que sea un indicador para que desarrolles bien o mal tu trabajo, o no lo podemos medir de ese modo, pero pues no sé, ¿qué opinas tú? Pues esto que estás diciendo ahorita eh, es algo muy nuevo. Realmente hasta hace unos años todavía es como te veo, te trata, papá. Sí, 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 O sea, tú vas a una entrevista y tienes que ir de traje corbata, ¿no? Una entrevista de trabajo o bien formalito, ¿no? sí. Eso todavía no lo enseñaron a nuestra generación. Así era el asunto, ¿no? Y desde ahí, como te veo, si llegaste y traías tenis, casi, casi que ya te estaba descartando. No, no, no. Te daba 5 minutos de entrevista y vas para afuera, ¿no? Fíjate, Gabriel, yo tengo una anécdota, A ver, cuéntame. déjame te la cuento. Mi papá tuvo un despacho de cobranza aquí en la ciudad. Cuando él llega a radicar aquí a Mexicali, llega precisamente por un trabajo en un banco, no voy a mencionar el banco, pero llega por una invitación, casi, casi lo agarran trabajando en Tijuana y le dicen, esta es tu oportunidad de oro, vente porque ahorita vamos a Mexicali y ahí está la oportunidad y es un muy buen empleo. Entonces él llega al reclutamiento y él me contaba eso. Yo llegué y volteé a ver a los candidatos, eran 10 candidatos, todos vestidos de traje. Yo venía de jeans y camisa, dice. Entonces fue muy complicado para él, no se sintió muy bien incluso en la entrevista. A final de cuentas, sí se quedó el trabajo por la experiencia que tenía y el recorrido que tenía, pero para él fue de mucho nervio y él los días subsiguientes, él sentía que no iba a tener el trabajo precisamente porque no venía vestido como todos los demás estaban vestidos en Ya esa el solito ocasión. se había Él descartado, ¿no? solito se descartó, le impactó mucho porque decía, oye, pues que yo llegué bien mal vestido en comparación de todos los que estaban Claro. ahí y pues sí, muchas veces nos tendemos a ir con la apariencia de que, oye, pues mira, viene impecable, pero a la hora de que le preguntas sobre sus conocimientos, pues los conocimientos no pueden ser tan impecables a veces, ¿no? Claro que sí. Sí, pero ahora las nuevas generaciones traen otro chip. Ahorita ya el tema es más casual formal. Sí, sigue teniendo cierta formalidad, pero también depende del trabajo.
pero ya no tiene tanto peso. Mira, yo todavía hago ese tipo de procesos para empresas, ¿no? Dentro de como consultor lo que hago todavía es hacer reclutamiento para algunas empresas, Sí. pero tienes que aprender a trabajar con las nuevas generaciones. Ya no es tan relevante el tema de que vayas traje y corbata. Entonces, dependiendo de la función que se está ofertando, por supuesto, buscas perfiles ad hoc, ¿no? Pero ahora los chavos ya llegan a lo mejor con un look más casual, Sí. con un look más, puede ser que traiga tenis, ya ahora se usan los smoking con tenis, papá, y se Mm, ve genial, sí, ¿no? sí se ve Ya uno genial. se ve bien chavorruco, ¿no? Pero la verdad es que está genial. A mí esos outfits me encantan. Mira, yo Para mí prefiero, fuera sí, 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 corbatas, sí, fuera corbatas fuera corbatas. y la verdad es que la comodidad siempre va, yo ahorita siempre la pongo ya primero, ¿no? Me gustaría en este momento, Gabriel, pedir a lo mejor a nuestros escuchas, a quienes ven nuestro podcast, que puedan dejarnos en los comentarios, ¿qué prefieres? ¿Llegar con gorra, llegar bien formal, llegar casual? ¿Cómo te gustaría ir a tu entrevista de trabajo? Y escuchemos, ¿no? O qué experiencias tienen, ¿no? ¿Qué experiencias les han pasado cuando han ido a buscar trabajo? Ahora, te mencionaba hace rato, si es un puesto de mucha creatividad, normalmente la gente que es muy creativa y que es muy relajada en su Sí, vestir, es muy relajada. O sea, sin entrar y hacer un cliché de esto al final, pero es gente que ya ahorita se enfoca más en transmitirte lo que ellos están buscando, en su arte, dependiendo, hablando de una persona que busque un puesto creativo, ¿no? ujú, Sin embargo, también si viene una persona que es muy operativa o que va para vendedor, siempre traen, de acuerdo a su personalidad. Hay veces que me tocó entrevistar gente que llegaba con traje y corbata y estaba así, y con el traje así, y rojo, rojo de la cara, de que sí, ya sí, no sí. aguantaba la Que se corbata. ve que nunca usa traje, pero ese Sí, día lo sí, sí, traía traía el puesto, ¿no? traje de la primera Sí. comunión, cabrón. Te juro que ha Okey, okey, pasado que llegan oye, al traje y los zapatos así como que nada que ver, ¿no? Y te identificas y aprendió uno, o sea, yo en mi generación aprendí que tenías que ver desde el zapato hasta cómo venía peinado el fulano, ¿no? claro. Pero a través del tiempo, que yo tengo 20 años haciendo esto, te das cuenta de que pues todo va cambiando y te enfocas más en otro tipo de situaciones ya dentro de la entrevista, de su apertura, de su forma de pensar. Yo soy mucho de hacer assessment, dependiendo de la función, le pones un caso práctico y ves cómo lo puede desarrollar, se lo preguntas en la entrevista. Hay muchas técnicas de entrevista muy interesantes Ujú. donde puedes identificar todo eso desde la entrevista, ¿no? Desde una plática como estamos hablando tú y yo, qué tanto se desenvuelve, qué tan tímido es. Entonces empiezas a medir esa parte. Todo esto que estamos platicando ahorita viene siendo parte de ahora sí que de las características personales y profesionales y como un buen entrevistador para ese tipo de procesos de selección de personal, tienes que aprender a desarrollar todo esto. Tampoco es nato, ¿eh? Claro, O sea, no claro, todos claro. saben hacerlo. No, y hay que cachar bien esa evolución que dices. O sea, ha evolucionado. Los 60 era una cosa, hoy es otra cosa y no sé, en Yo soy 20, de los 30 60, años. me acabas de poner No, una. no, 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 no lo digo por ti, no lo digo por ti. Pero sí, Sí, vamos, Gabriel, ha evolucionado, seguirá evolucionando. claro, Hay que ver para dónde va, pero sí hay que estar siempre en el presente, en el momento en el que haces ese reclutamiento, ¿no? claro. Ahora, otra cosa bien importante. Muchos de los chavos que actualmente están buscando trabajo ya no buscan la permanencia dentro de las empresas. ¿Sí? Regresando al tema, ya no la buscan. Entonces, les da igual durar un año, no están buscando durar 10, Sí. porque necesitan movilidad, necesitan actividad, necesitan creatividad, necesitan estar cambiando de una situación más acelerada, ¿no? Si la empresa no está estructurada de tal manera que le pueda brindar eso, va a tener rotación. Sí, sí. Tenemos que empezar a saber, las empresas tienen que empezar a buscar, a trabajar con este tipo de personalidades distintas. Donde ya, ok, ¿qué le ofrezco? Por eso toda la onda no sé si has visto las empresas Google, Sí, y claro. le llaman así incluso a muchas empresas, ya es tipo Google, ¿no? Sí, sí, Donde sí. tienes áreas de descanso para los chavos, donde tienes área de snacks o que les das 15 minutos hasta para que se duerman, Sí. para que generen mayor productividad. Eso es un cambio de mindset bien importante que está ahorita Yoga, en todos ¿no? lados, yoga Yoga, incluso, claro. ¿sí? ¿Cuándo se iba a ver que les daban, ay, sí, vayas a hacer sus 20 minutos de yoga, ¿no? Olvídalo, olvídalo. Imagínate. En los 60 ¿no? Sin que vaya para ti. En los 60 pues no, jamás ibas a ver eso, Claro. ¿no? Pero claro, ahora las empresas está muy bien, pero si te fijas también son ciertas empresas con un enfoque muy exclusivo, por así decirlo,
y en ese nicho nada más. Hay otras empresas que siguen estando muy atrasadas en ese sentido, ¿no? ¿Tú te has sentido alguna vez, en algún momento, discriminado en una empresa por estos factores? ¿O en Fíjate algún que proceso? yo creo que en la mayoría de las empresas, o sea, no discriminado como tal, pero sí incómodo con ciertas situaciones. O, por ejemplo, lo que yo tengo muy claro y recuerdo mucho una empresa en específico es que no era, es como esa pasivo-agresivo, Ujú. como te lo digo, que lo estás haciendo mal, pero al mismo tiempo te doy un dulcecito y una palmadita en la espalda y échale ganas y sigue adelante. Me he topado más con ese tipo de culturas organizacionales que son pasivo-agresivas que con a lo mejor discriminación directa, ¿no? No sé a ti cómo te haya ido. Pues mira, ha sido por otros factores y regresamos también a un tema bien importante, la sobrecalificación para los puestos. Hablamos de que hay gente que hay que desarrollarle competencias, Sí, pero hay gente que también está sobrecalificada para ciertos puestos, pero las situaciones laborales en el país a veces han estado de la fregada, sí. donde pues estamos buscando, han estado buscando, o hemos estado buscando, me ha tocado estar buscando trabajo y que de repente me dicen, ¿sabes qué? Es que estás sobrecalificado Mm. o tuviste un sueldo muy alto y no te puedo pagar un sueldo así. Entonces, si yo te contrato con un sueldo a la mitad de lo que venías ganando, pues te me vas a ir en cuanto encuentres otro trabajo. Pues no lo voy a encontrar. Tengo 6 meses buscándolo y no encuentro un Claro. sueldo que donde me paguen eso. Entonces, pero estás dispuesto a volver a empezar en el tema económico o financiero, pues dentro de la organización. Ujú. Ahora, sin embargo, me tocó ver casos muy específicos donde la gente tenía que bajarse su perfil en su currículum. Y de repente te ponías a hacer una investigación ya laboral, identificabas que pues ganaba más de lo que te puso en su currículum o lo que te dijo en la entrevista, y resulta que tenía un puesto más alto Okey, y terminan mintiendo. sí, Y entonces terminas contratando a una persona que de acuerdo al papelito, dice que está adecuada a lo que tú necesitas, de acuerdo a la entrevista, te dijo lo que tú querías escuchar sí. y resulta que entró, pero después de un tiempo, lógicamente, pues se va a sentir frustrado, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Mira, ahorita que me comentabas eso, recordé que en cierto reclutamiento que hice también para alguna empresa, llegaba gente de cierta edad, ¿qué te gusta? De 55, 60 años, y ellos sí llegaban con mucho, pues mucho miedo realmente, ¿no? Incluso me lo decían, tengo miedo de que no me contrates por mi edad, y ahí sí una gran palomita a estas últimas empresas con las que pude colaborar en ese sentido, que ya abren un rango de edades mucho más, lo hacen más amplio, ¿no? Y que le dan trabajo a personas de más edad, porque sí es complicado encontrar trabajo a cierta edad, Gabriel. Sobre todo tú lo debes de vivir que estás metido de lleno en eso y que pues la empresa a veces requiere para el puesto hasta cierta edad y hay gente muy experimentada que sabes que puede dar el trabajo, pero pues por esa situación no se le da, ¿no? Esa sí es una discriminación que a lo mejor pude ver que algunas empresas las tienen, ¿no? Incluso la Ley Federal del Trabajo y varios, pues ya las leyes están, eso lo generan como una discriminación. Incluso tú no puedes hacer reclutamiento marcando ciertas edades, porque esa parte ya es un tema legal. Sin embargo, muchas empresas lo siguen haciendo, otras no lo consideran, evalúan y le dan mucha valía, perdón, a la experiencia profesional. Personalmente, yo soy más de buscar la experiencia donde los puestos requieren esa experiencia, ¿sí? Donde los puestos son muy dinámicos, buscas otras cosas, ¿no? Pero sin embargo, pasa mucho en esa parte de discriminar por la edad, ¿sí? Anteriormente era mucho más marcado. Ahorita es como que se ha abierto un poco más todos estos temas por las modificaciones, algunas actualizaciones legales de la Ley Federal del Trabajo y demás, pero sobre todo porque estamos trabajando ya, el mercado laboral es de nuevas generaciones Claro. y definitivamente la dinámica de las empresas ha cambiado completamente y el que no esté cambiando con estas dinámicas, créanme que el tiempo lo va a cambiar como empresa. Ahí va, Gabriel, te la pongo así. Regresamos al ascenso y no descenso. Ok. Entonces, tú quieres contratar a una persona o quieres darle el puesto a un colaborador que ya está dentro de la empresa, pero de pronto tienes un candidato por fuera también que cumple con todos los requerimientos, tiene la experiencia necesaria, pero de pronto lo ves un poco desfasado de edad o que está llegando al límite permitido. ¿Ahí qué sería lo correcto hacer? ¿Qué Si tu evalúas? candidato interno también tiene las competencias, Imagínalo. me ha tocado. Me ha tocado y definitivamente es primeramente es el personal interno. Excelente ¿Por respuesta. qué? Porque
estás hablando de congruencia, Muy bien. estás hablando del desarrollo de las personas dentro de la organización. Y eso te va a potencializar a toda la productividad de tu demás gente, porque van a ver que sí se puede crecer dentro de la organización. Y ya está en la cultura laboral, ¿no? Y está dentro de la cultura. Y si no, hay que construir una cultura laboral así. Es súper importante. Al Muy bien. final, en las empresas es bien necesario que tengan esa permanencia, porque la permanencia genera especialización y la especialización genera mayor productividad y mayor productividad genera más dinero e Sí, ingresos para las organizaciones, para las empresas. muy Al bien. final, ¿qué es lo que están buscando? ¿No? Perfecto. ¿Alguna conclusión de los temas que hemos abordado, Pues Gabriel? mira, en realidad el tema de reclutamiento, selección de personal, de los ascensos dentro de la organización, que realmente luego terminan siendo descensos si no tenemos una estructura organizacional o un plan de desarrollo bien estructurado en las empresas, puede jugar en contra en lugar de jugarte a favor. Entonces tenemos que empezar a ser mucho más congruentes de lo que estamos buscando. Tenemos que invertirle un poquito a desarrollar perfiles de puestos. Tenemos que desarrollar a nuestra gente dentro del trabajo. Vamos a enfocarnos a la función específica, quitar los candados de la edad, quitar los candados. Bueno, lógicamente no vas a contratar a una persona menor de edad. También Claro. existen leyes al respecto, Sí, ¿no? sí, sí, Porque tanto para arriba como para abajo también. claro. Pero puedes tener, básate más en las competencias de fondo. ¿Sí? Las competencias de fondo son las competencias que tienen que ver con la personalidad, son las competencias que tienen que ver con la forma de pensar y de estructurar, ¿sí? Con la forma de sentir, con la situación personal que está viviendo fuera de la empresa. Porque también puede ser que una persona venga en un tema de crisis, ¿no? Y no la conozcas hasta después de mucho tiempo, ¿no? Enfócate ahora sí que en esas características de fondo. La forma se puede aprender. La forma significa cómo trabajo, qué competencias necesito, qué máquina necesito aprender a manejar. Todas esas son las formas, pero necesitamos enfocarnos mucho en el fondo y la forma se aprende. Si como reclutador o como empresario te pones y te enfocas en el fondo de la persona, en conocer eso, en una entrevista, más que en una psicometría. Hablando del tema de las psicometrías, ahí quiero hacer un paréntesis. Sí. No estoy en contra de las psicometrías, te marcan pautas, te marcan a lo mejor ciertas métricas que tienes que ver dependiendo del puesto también, pero yo voy más hacia la sensibilidad en la entrevista. Tienes que establecer, romper el hielo con esta persona, tratar de ser un entrevistador empático, escucha activa. No es lo mismo que tú estés platicando conmigo y que yo esté viendo el celular y esté viendo la computadora y sí, te escucho y estoy acá te escucho y estoy anotando. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Genera un intercambio, una comunicación directa y eso te va a dar muchísimos más pautas para determinar si la persona va a estar contenta en la función, si va a estar contenta, si se va a sentir productiva, te va a dar mucho más rápido resultados que si tú estás pensando solamente en basarte en la psicometría y basándote en las cosas que te dijo en la entrevista sin verla. Recuerda que el 75-80% de la comunicación es no verbal. Sí, totalmente de acuerdo. La psicometría, estoy en la misma línea que tú. ¿Sirve mucho? Sí sirve, claro que sirve. Sin embargo, no sustituye la entrevista para nada. El lenguaje corporal del que hablas, sin lugar a dudas, el tener esta actividad de comunicación de ida y vuelta y que no haya distractores externos, como bien lo dices, el estar a lo mejor pensando en algo, pues te va a ti indicar exactamente si es la persona adecuada para el puesto o no. Entonces, no lo puedes sustituir. Muy, muy de acuerdo Nosotros contigo. tenemos y es importante platicarlo, tenemos un taller de formación de buscadores de empleo. Sí, ¿Te acuerdas que lo sí, sí, sí. desarrollamos un taller? Muy bueno el taller. Y ese taller estamos hablando desde cómo debe de estructurar una persona, no nada más que está buscando un trabajo nuevo, también internamente en Sí. las empresas. También se requiere que capacitemos a nuestros empleados en cómo deben de venderse dentro de la empresa, ¿me Ujú, explico? Porque al final te estás vendiendo como empleado, estás claro. vendiendo tus servicios. Entonces hay que empezar también a trabajar en esa cultura de preparar a la gente desde adentro y también a identificar desde afuera las necesidades básicas que tienen las organizaciones. ¿Para qué? Para que ese ascenso no termine siendo un descenso en la productividad o esa persona tenga un ascenso y sea un descenso en sus aspiraciones. Ojo, porque puedes ahí generar muchos problemas, incluso de valía, de autoestima con la gente que estás ascendiendo, ¿eh? Sí, claro, Y claro. después termina siendo una gente que te juega en contra, porque lo subiste, no te funcionó, después lo catalogaste, lo despediste, lo quisiste regresar, lo cambiaste de función y su actitud ya no es la del líder, la del, No, no, la no, del no. top, la del No, más fregón
¿Por qué? Porque jugaste con esa parte sin tener previamente un análisis de lo que estabas Si haciendo. no lo hiciste bien desde un principio, vas a tener una bomba en la mano. Eso Definitivamente, es definitivo. definitivamente, y te va a jugar en contra. Muy bien. Entonces, yo creo que la recomendación, ya me emocioné, ya sabes que estos Dale, temas me dale. emocionan, Sí, es la recomendación en general a las empresas es busquen esto, háganlo. No necesariamente es para las empresas grandes. Todas las empresas, microempresas, pueden tener este tipo de planeación. Las microempresas tienen que empezar a trabajar. De verdad, pongan sus comentarios. Si alguien necesita más o menos alguna orientación, con mucho gusto les vamos a dar una orientación. Pongan sus comentarios, los vamos a contestar claro. en todas las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales. Por cierto, de una vez, el anuncio es, estamos en Estamos en X, X, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en TikTok y también. estamos en TikTok. Entonces síganos en las redes sociales, por cualquiera de ellas nos pueden preguntar sobre estos temas y otros temas del mundo empresarial. Nos encantan los temas empresariales. Así Hoy es. fue un tema súper, súper padre, me gustó mucho este tema, pero hay muchos temas que tienen que ver con la gente. Hay otros temas que tienen que ver con estructuras comerciales, con todo lo que es la organización, Sí, con producción, sí. etcétera. Y pues con mucho gusto, en la experiencia que podamos tener, los podemos ayudar. Eh, Pónganos ahí sus comentarios y vamos contestándolos. Muy bien, pues cerramos entonces, Gabriel. Excelente capítulo el de hoy. Traemos por ahí cocinando un invitado muy bueno que estoy seguro que les va a encantar a Va a nuestros estar muy escuchas. fregón. Ahí ya les daremos un adelanto próximamente, pero pues muy, muy contento de estar otra vez contigo y de poder platicar estos temas que nos apasionan. Excelente, pues, señores de mentes, nos vemos en el próximo episodio. Edson, te veo. Nos vemos, nos estamos Hasta viendo. luego. Hasta luego, Dementes.